Ahí. Muy bien. Bueno, ¿Comenzamos? a continuar con el libro Concepto Rosacruz del Cosmos. Estamos en la tercera parte, en el capítulo 15, Futuro, Desarrollo e Iniciación del Hombre. Y el subtítulo es Cristo y su misión, la evolución de la religión. Continúa tú, Silvia, ¿sí? Sí. En la parte precedente de esta obra nos hemos familiarizado con la forma en que nuestro actual mundo externo llegó a la existencia y con cómo desarrolló el hombre el complejo organismo mediante el cual se relaciona con las condiciones externas. También estudiamos hasta cierto punto la religión de raza judía. Seguidamente consideraremos la última y más grande de las medidas divinas empleadas para la elevación de la humanidad, es decir, el cristianismo, que será la religión universal del futuro. Es un hecho notable que el hombre y sus religiones han evolucionado lado a lado y en igual grado. La primera religión de cualquier raza se comprueba que es tan salvaje como el pueblo al cual gobierna. Y a medida que éste se va civilizando, su religión se hace cada vez más humana y en armonía con los más elevados ideales. De este hecho, los materialistas han deducido que ninguna religión tiene un origen más elevado que el del hombre mismo. Sus investigaciones sobre la historia primitiva les han convencido que, a medida que el hombre progresaba, él civilizaba a su Dios y lo moldeaba a su propia imagen. Este razonamiento es defectuoso, pues no toma en cuenta que el hombre no es el cuerpo, sino un espíritu, un ego que usa al cuerpo con creciente habilidad a medida que progresa la evolución. No hay duda de que la ley para el cuerpo es la supervivencia del más apto. La ley para la evolución del espíritu exige sacrificio. Mientras que el hombre crea que la fuerza manda, la forma prosperará y se hará fuerte, porque todos los obstáculos serán apartados del camino sin importarle los demás. Si el cuerpo lo fuera todo, esa forma de vivir sería la única posible para el hombre. Sería totalmente incapaz de ninguna consideración hacia los demás y resistiría violentamente cualquier tentativa de intrusión sobre lo que él considera sus derechos. El derecho del más fuerte, que es el único criterio de justicia bajo la ley de la supervivencia del más apto. Sería completamente indiferente hacia sus congéneres, absolutamente insensible a toda fuerza externa que tendiera a hacerlo actuar de forma no conducente a su placer momentáneo. Es manifiesto entonces que lo que urja al hombre hacia normas de conducta más elevadas al tratar con los demás debe venir desde adentro y de una fuente que no es la misma del cuerpo, pues de otro modo no lucharía con éste ni prevalecería con frecuencia contra sus más obvios intereses. Más aún, debe ser una fuerza más poderosa que la del cuerpo, o no tendría éxito en dominar sus deseos y obligarlo a sacrificarse por ellos que son físicamente débiles. Que tal fuerza existe, seguramente nadie lo negará. Hemos llegado a esta etapa de nuestro adelanto en que, en lugar de ver en la debilidad física una oportunidad para hacer una presa fácil, reconocemos en toda fragilidad de otro un reclamo válido para nuestra protección. El egoísmo está siendo derrotado, lenta pero seguramente, por el altruismo. Es seguro que la naturaleza cumplirá con sus propósitos, aunque lento, su progreso es ordenado y seguro. En el pecho de cada hombre, esta fuerza del altruismo trabaja como un fermento. Está transformando al salvaje en un hombre civilizado y, con el tiempo, transformará a este último en un Dios. Aunque nada verdaderamente espiritual puede ser comprendido completamente, sin embargo, puede ser entendido mediante un ejemplo.
Si se percute uno de dos diapasones que tengan exactamente el mismo tono, el sonido inducirá idéntica vibración en el otro. Débil al principio, mas si los golpes continúan, el segundo diapasón emitirá un sonido cada vez más fuerte hasta alcanzar un volumen de sonido igual al del primero. Esto pasará aunque ambos estén a varios pies de distancia, y aún si uno de ellos ha sido encerrado en una caja de cristal. El sonido del que es percudido penetrará el cristal y el instrumento encerrado emitirá la nota respuesta. Las invisibles vibraciones del sonido tienen gran poder sobre la materia concreta. Ellas pueden tanto construir como destruir. Si una pequeña cantidad de polvo muy fino es colocada sobre una placa de metal o cristal y se pasa sobre su borde un arco de violín, las vibraciones harán que el polvo asuma bellísimas figuras geométricas. La voz humana es también capaz de producir estas figuras, siempre la misma figura para el mismo tono. Si en un instrumento musical, un piano o preferentemente un violín, pues de este se pueden obtener más gradaciones de tonos, se toca una nota o cuerda tras otra, se alcanzará finalmente un tono que hará sentir al oyente una clara vibración en la parte inferior trasera de la cabeza. Cada vez que se toque esa nota, se sentirá la vibración. Esa es la nota clave de la persona a la cual afecta. Si se le toca lenta y dulcemente, construirá y descansará al cuerpo, tonificará los nervios y restaurará la salud. Y por el contrario, es tocada en forma dominante, alta y suficientemente prolongada, matará tan ciertamente como la bala de una pistola. Si aplicamos lo que acabamos de decir acerca de la música o el sonido al problema de cómo esta fuerza interna es despertada y fortalecida, quizás podamos comprender mejor el asunto. En primer lugar, notemos en particular que los dos diapasones tenían el mismo tono. De no haber sido así, podríamos haber tenido uno de ellos por toda la eternidad, mas el otro habría permanecido mudo. Entendamos esto a fondo. La vibración puede ser inducida en un diapasón únicamente por otro de tono similar. Cada cosa o cada ser puede ser afectado, según indicamos, solamente por su propia nota clave. Sabemos que la fuerza del altruismo existe, también que ella es menos pronunciada entre gente no civilizada que entre gente de más elevados logros sociales, y que entre las razas aún inferiores casi no existe. La conclusión lógica es que hubo un tiempo en que faltaba por completo. Como consecuencia de esta conclusión, sigue la pregunta: ¿qué la indujo? La personalidad material seguramente no tuvo nada que ver con esto. De hecho, esa parte de la naturaleza humana estaba más cómoda sin ella de lo que ha estado desde que surgió. El hombre debe haber tenido latente dentro esta fuerza del altruismo. De otra forma, ella no habría podido ser despertada. Aún más, debe haber sido despertada por una fuerza de su misma clase, una fuerza similar que ya estaba activa. Así como el segundo diapasón fue inducido a vibrar por el primero, después que éste fue teñido. También vivimos que las vibraciones en el segundo diapasón se hacían cada vez más fuertes ante los continuos impactos del sonido del primero, y que en una cubierta de cristal no fue obstáculo para inducción del sonido. Bajo los continuos impactos de una fuerza similar a la de su anterior, el amor a Dios hacia el hombre ha despertado la fuerza del altruismo y está incrementando constantemente su potencia. Por lo tanto, es lógico y razonable concluir que, al principio, fue necesario dar al hombre una religión acorde a su ignorancia. Habría sido inútil hablarle en esta etapa de un Dios que era todo ternura y amor. Desde su punto de vista, estos atributos eran debilidades y no podía esperarse que reverenciara a un Dios que poseía lo que eran para él cualidades despreciables. El Dios al cual rindiera obediencia debía ser un Dios fuerte, un Dios
a ser temido, un Dios que pudiera lanzar el trueno y esgrimir el azote del rayo. Así el hombre primero fue impelido a temer a Dios y se le dieron religiones de una naturaleza que favoreciera su bienestar espiritual bajo el látigo del temor. Bueno, entonces, sí. empezando a introducirnos en cómo es que se fue haciendo el desarrollo de las religiones, que fueron los instrumentos por medio de los cuales los seres humanos fueron haciendo el proceso de ir aspirando a valores superiores a los que predominaban en su época. Y sigue siendo así. Y ese proceso se debe básicamente a la utilización del fenómeno de la inducción. Así como se produce una inducción acústica entre los diapasones que están afinados en la misma nota, también se produce una afinación, una inducción espiritual entre el amor de Dios que permanentemente nos está dando y el despertar de la misma nota vibratoria espiritual en nuestro interior. Ya esa nota está, pero está en estado latente, está asociada con Urano y con Neptuno. Y bueno, hay alguna gente en la que ya se ha despertado y está vibrando con fuerza y con permanencia. Hay otra gente en la que se despierta y se va apagando, y hay otra gente que está todavía en estado completamente latente. Y estamos todos en el mundo coexistiendo. Ahora bien, la gente nos dice que esa fuerza necesariamente tenía que estar en nuestro interior. Y naturalmente que sí lo está, porque nosotros tenemos la cadena de vehículos completa, y además tenemos el espíritu de vida y el espíritu divino, que son los que tienen que comenzar a vibrar y después nacer y desarrollarse. Son los que pueden responder, el espíritu de vida puede responder al principio del amor de Cristo, y el espíritu divino al principio de la voluntad del Padre. Pero entonces, es fundamental que nos demos cuenta de que esas condiciones tenían que estar adentro de nosotros. Ahora, este desarrollo del altruismo necesita también un discernimiento que viene por medio del planeta Mercurio, porque esta disposición a sacrificarse, que es una disposición bien buena para el desarrollo espiritual, puede ser manipulada por otros para tomar esa disposición de sacrificio y ponerla al servicio de su egoísmo, que es lo que pasa en algunos ámbitos en esta era de Piscis que estamos viviendo. El signo de Piscis está regido por Neptuno, y cuando no está desarrollado el principio espiritual de Neptuno, se cae en ilusiones, fraudes, engaños, desilusiones, desengaños, manipulaciones. Entonces, lo que puede pasar consciente o inconscientemente es que alguna gente se dé cuenta de esa disposición al servicio y al sacrificio propio y utilice esa disposición para aprovecharse, sacar provecho, hacerle creer a la gente que se está sacrificando para hacer un bien. Vamos a suponer, poner recursos para ayudar a gente necesitada, pero esos recursos pasan por esta gente que los recibe y no les da el uso que dice que tiene que dar. Este tipo de cosas pasa en el presente. Por eso es que es imprescindible que uno no solamente se quede con la buena intención de querer hacer el bien, sino que también se dedique a hacer, cuando uno quiere hacer el bien, va a tener que trabajar más todavía.
porque si lo hace desde la posición cómoda, puede caer en estas redes que existen. Puede que no caiga en estas redes, pero puede que sí. Y es necesario que, si uno quiere hacer el bien, asegurarse que de los recursos lleguen a quien verdaderamente lo necesita. Y lo mejor que puede hacer uno en este caso es hacer bien concreto al prójimo visible y no entregar algo abstracto que dice ser bueno, que dice que va a utilizar esos recursos para buenos fines, pero que después nosotros no tenemos ningún medio como para hacer un seguimiento de los recursos que nosotros ponemos y los que ponen otros. Entonces, el mejor camino es hacer el bien al prójimo, que es verdaderamente el que estamos viendo, y anhelar que haya otros que hagan el bien a su prójimo, porque no tenemos posibilidades de hacer ese seguimiento. Todo esto puede ser, lo pueden querer refutar la gente que trabaja en organizaciones. Puede ser que haya organizaciones que estén cumpliendo bien su fin, pero hay otras que ya lamentablemente se sabe que no lo están haciendo. Y como estamos habituados, ya no se nos generó en nuestro cuerpo vital el hábito de ayudar, entre comillas, de esa manera, entonces ese hábito es difícil de transformar. Y es necesario entonces utilizar el discernimiento y hacer verdaderamente el bien. Esto puede ser que nos haga replegar y nos repliegue hacia el egoísmo, que ese sería el peligro. Entonces tenemos que poner más energía todavía, cuesta más trabajo hacer el bien verdaderamente y no dejar de ayudar por la duda de no ser engañado. Hay que ayudar efectiva y eficazmente a quienes verdaderamente lo necesitan. Y eso va a requerir un trabajo individual de cada uno que quiera verdaderamente ayudar. Y para eso tiene que estar atento y dispuesto a hacerlo. Y se le van a presentar las ocasiones, las situaciones de quienes verdaderamente necesitan. Bueno, esta es una reflexión en relación con este pasaje que estuvimos leyendo, que está orientado a hacernos darnos cuenta de que es comprensible que alguna gente haya creído que la humanidad es la que creó las religiones, que es un invento de la humanidad basado en el miedo a la muerte, pero que en realidad las religiones no son verdaderas. Bueno, esa gente que está sometida más a una visión de lo material, predomina lo material más que lo espiritual en este aspecto, sobre todo cuando sienten que han sido engañados, entonces el ser humano tiende a refugiarse en una visión así. Pero eso no es obstáculo para que la misma fuerza altruista siga obrando en esa gente. Esa gente puede no creer en Dios, no creer en las religiones desde el punto de vista intelectual, pero esa gente puede, alguna de esa gente puede, cuando ve a alguien que está necesitado, darle lo que necesita, ayudarlo, tenderle la mano, sacarlo del pozo, hacerlo levantar, ayudarlo a levantarse y animarlo a seguir. Y eso es lo que vale y no lo que crea o deje de creer en términos abstractos de que si hay Dios o no hay Dios. Y esto mismo está explicitado en el Evangelio de San Mateo. No le importa qué se dice uno de sí mismo y qué dice uno creer y qué uno cree en el sentido intelectual. Porque es cuando el individuo le está haciendo el bien a otro, está demostrando que cree más en el bien que a veces es otro que sí están apegados a distintas formas de creencia intelectual, de religión o de lo que sea, pero que se les pasan las oportunidades de hacer bien por enfrente de las narices y no las aprovechan porque no tienen esa disposición a hacer el bien. Entonces, estas fuerzas altruistas en esa gente estarían
más deprimidas y menos desarrolladas, independientemente de que estén creyendo o en Dios o en la religión. Bueno, entonces, esto es para profundizar un poco más en que esta fuerza está viva, presente, permanente y está siendo emitida por Dios y por las jerarquías que también están dándonos de su amor permanentemente. Lo que tiene que suceder es que nuestros diapasones internos pasen a vibrar y para eso se tiene que purificar lo que está rodeando a esos diapasones. Nuestros vehículos inferiores tienen que purificarse, tienen que serenarse en nuestro interior, afirmarse en el bien y entonces de esa forma vamos a estar propiciando de que nuestros diapasones interiores del altruismo puedan vibrar con la fuerza y la permanencia que se necesita. Bueno, entonces, complejísimo y bello. sí, entonces aquí nos quedamos como fue necesario que la primera religión apelara al temor, que era lo único que iba a poder responder el ser humano. Y a mí se me ocurre que si cuando los actuales animales pasen a recibir la mente en el periodo de Júpiter, de tan habituado está aquí cada uno a comer lo máximo posible para que el otro no coma, cuando se empieza a tratar de desarrollar condiciones internas que ya van a haber recibido en este periodo terrestre, no se le puede hacer un discurso de altruismo. Los animales van a tener que tener temor para empezar a desarrollar un hábito en donde no se propicie el egoísmo ese básico de la naturaleza, de la autopreservación individual. Entonces, ahí va a haber una competencia entre el hábito de comer todo lo posible y el temor a lo que pueda llegar por causa de no estar cumpliendo las normas que van a ser nuevas para ellos en el periodo de Júpiter. Algo semejante nos debió haber pasado a nosotros. El temor nos fue limitando la conducta que venía siendo habitual para nosotros. Siempre hacíamos determinado tipo de cosas y de repente apareció no tal cosa, no tal otra, no tal otra. Y no, es muy difícil esperar que una cosa que viene desarrollándose de hábitos ancestrales, de periodos anteriores, porque se le dé una serie de pautas, se cumplan inmediatamente. Es una transformación fundamental, una transformación radical, y por eso que se nos dice que Dios nos está amando permanentemente, porque sabe de la enorme dificultad que significa estar viviendo en el mundo teniendo que hacer todo este proceso. Bueno, ¿querés continuar? Sí. Sí, por supuesto. El siguiente paso fue inducir en él cierta clase de desinterés, haciéndole entregar parte de sus bienes mundanos al sacrificio. Esto fue logrado dándole el dios de raza o tribu, que es un dios celoso que requirió de él la más estricta obediencia y el sacrificio de su riqueza, que el hombre en desarrollo apreciaba en mucho. Pero a cambio, este dios de raza era un amigo y poderoso aliado que peleaba las batallas del hombre y le devolvía multiplicados los bueyes, ovejas y grano que sacrificaba. El hombre aún no había llegado a la etapa en el que le fuera posible entender que todas las criaturas son semejantes, pero el dios de tribu le enseñó que debía tratar con misericordia a sus hermanos de tribu y le dio leyes tendientes a la equidad y al trato justo entre los hombres de la misma raza. No debe pensarse que estos pasos sucesivos fueron fáciles, ni sin rebelión o deslices del hombre primitivo. El egoísmo está arraigado en la naturaleza inferior aún hoy, y debe haber habido muchos deslices y reincidencias.
Tenemos en la Biblia judía buenos ejemplos de cómo el hombre olvidaba y tenía que ser paciente y persistentemente aguijoneado una y otra vez por el Dios de tribu. Solo los castigos del paciente espíritu de raza fueron capaces, a veces, de reencaminarlo hacia la ley. Esa ley que aún ahora muy poca gente ha aprendido a obedecer. Sin embargo, siempre hay pioneros que requieren algo superior. Cuando son suficientemente numerosos, se da un nuevo paso en la evolución, de forma que siempre existen diversos niveles. Llegó un tiempo, hace casi 2000 años, en que los más avanzados de la humanidad estuvieron prontos para dar otro paso hacia adelante y aprender la religión de vivir una buena vida con miras a una recompensa futura en un estado de existencia en el cual debían tener fe. Un largo y duro paso a dar. Era comparativamente fácil llevar una oveja o un buey al templo y ofrecerlos en sacrificio. Si un hombre llevaba las primicias de su granero, de sus viñas o de sus majadas y rebaños, aún le quedaba más y sabía que el Dios el Dios tribu volviera a llenar sus almacenes y le resarciera con abundancia. Pero en este nuevo comienzo no era cuestión de sacrificar sus bienes, se le exigía que se sacrificara a sí mismo, y no era siquiera un sacrificio de ser hecho mediante un supremo esfuerzo de martirio. Eso también hubiera sido comparativamente fácil. En su lugar, se le exigía que día a día, de la mañana a la noche, actuara con misericordia hacia todos. Debía renunciar a su egoísmo y amar a su prójimo tal como había acostumbrado a amarse a sí mismo. Más aún, no se le prometía una recompensa inmediata y visible, sino que tenía que tener fe en una felicidad futura. Es extraño que la gente encuentre difícil comprender este elevado ideal de hacer el bien continuamente, hecho doblemente difícil, pues el interés propio debe ser completamente ignorado. Se exige sacrificio sin la seguridad de ninguna recompensa. Ciertamente, es para crédito de la humanidad el que se practique tanto el altruismo y que éste esté en constante crecimiento. Los sabios, guías, conociendo la fragilidad del espíritu para hacer frente a los instintos egoístas del cuerpo y los peligrosos del desaliento ante tales pautas de conducta, dieron otro impulso hacia la elevación cuando incorporaron en la nueva religión la doctrina de la redención mediante Cristo. Esta teoría es rechazada por algunos filósofos muy avanzados que consideran suprema a la ley de consecuencia. Si ocurre que el lector concuerda con esos filósofos, solicitamos que aguarde la explicación que exponemos aquí, que muestra cómo ambas son parte del esquema de perfeccionamiento. Por el momento, es suficiente con decir que esta doctrina de la redención da fuerzas a muchas almas decididas para luchar y, a pesar de repetidos fracasos, finalmente subyugar su naturaleza inferior. Recuérdese que, por razones dadas cuando se discutieron las leyes de renacimiento y consecuencia, la humanidad occidental no conocía prácticamente nada de esas leyes. Con un ideal tan grande como Cristo ante sí, y creyendo que tenía solo unos pocos años en los cuales alcanzar tan elevado grado de desarrollo, ¿no habría sido la mayor crueldad imaginable el dejarlo sin ayuda? De ahí que el gran sacrificio en el Calvario, si bien servía a otros propósitos, como luego se mostrará, se transformó con justicia en el faro de la esperanza para cada alma sincera que lucha por lograr lo imposible, para alcanzar en una corta vida la perfección requerida por la religión cristiana. Bueno, aquí tenemos que, bueno, Maigende nos habla de la dificultad que significa este proceso de estar sacrificándonos sin ver los resultados. Sin ver los resultados para nosotros mismos.
alguna gente puede pensar, ¿para qué me voy a sacrificar si no saco nada de ello? Y alguna gente igual, cuando ve a alguien que está necesitado y se compadece, entonces puede llegar a dar, pero no lo tiene desarrollado como un hábito, no está eh, despierto su interior de forma que poder aprovechar esa posibilidad de brindar servicio. Y a veces el servicio que se puede brindar puede no tener ninguna, verdaderamente ninguna forma de sacrificio más que dejar el autocentrismo, estar dispuesto quizá a darle una sonrisa a alguien o a captar que la persona no se encuentra bien y, y decirle, no, parece que no te encontrás bien, ¿te puedo ayudar en algo? A veces sencillamente unas pocas palabras este, que hacen que la persona se sienta comprendida, aunque no, después no reciba nada material de uno, es suficiente como para que esa persona recobre el ánimo y siga para adelante. Hacer el bien tiene facetas de distintos niveles y no son unas más importantes que otras. El dar de los recursos materiales de uno está relacionado con una valoración que le hemos dado a esos recursos durante enorme cantidad de tiempo, y entonces eso puede ser que nosotros lo consideremos valioso, pero tenemos que ver que ese recurso cumpla con su función de hacer el bien. Y la remuneración que recibimos con respecto a eso, porque siempre que se da algo se recibe, se, se va acumulando en un tesoro que tenemos en el cielo, que es eso lo que sucede, que no conseguimos una remuneración completa, inmediata. Puede ser que nos quedemos con un estado de satisfacción momentáneo, pero que, bueno, que después se va desvaneciendo con el devenir de los acontecimientos cotidianos. Entonces, hay gente que necesita ver el resultado, la compensación que recibe inmediatamente, y eso le obstaculiza el bien que podría llegar a hacer. Pero no podemos juzgar en general. El juicio siempre tiene que ser en particular, y el juicio no implica una condena. Poder decir, este individuo está manejándose por un hábito egoísta en este momento, no quiere decir que uno lo esté condenando. Emitir un juicio preciso puede ser una forma de comprender qué es lo que está sucediendo, y si uno no se quiere atener a lo que está sucediendo, puede hacer algún aporte, pero no ir a confrontar con lo que está sucediendo. Estimular el bien no es lo mismo que confrontar con un mal relativo a que pueda estar sucediendo. Hacer el bien no es luchar contra el mal. La forma de verdaderamente contribuir al bien universal es hacer el bien e ir estimulándolo, y no luchar contra el mal, porque cuando se produce una confrontación contra algo que está pautado por hábitos egoístas, lo que sea, esa confrontación da lugar a un ataque y un contraataque, a una competencia de la que no surge el bien. De ahí no surge el bien, de ahí surge derrotas relativas o victorias relativas, que lo único que hacen es alimentar la vanidad o del que supuestamente tuvo una victoria en dejar en evidencia el mal del otro, o del que quedó con un sentimiento de estar atacado y de ser considerado mala persona. No tiene sentido eso. El bien se alimenta haciendo el bien y estimulando a hacer el bien en el resto de los seres humanos. Eso es de las primeras lecciones que aparecen en el esoterismo y en este mismo libro, en la primera parte del concepto Rosacruz del Cosmos. Así que bueno, no sé si puede ser que ya estamos en condiciones de dejar por aquí. Llegamos a Jesús y Cristo Jesús. Todo esto que estudiamos tiene que ser instrumento para que podamos comprender mejor
a nosotros mismos y a todos los seres humanos. Y saber decir que juzgar con juicio justo, lo que no quiere decir condenar. Hay que separar el concepto del juicio del concepto de la condena. El que condena se cree que es superior y que está en condiciones de poder hacerlo. Y verdaderamente no tenemos todos los elementos para poder llegar a ser justos en nuestros juicios. Podemos, si es un juicio genérico así, podemos juzgar una conducta, delimitar, comprender que está siendo pautada por tal o cual condición interior, y nos podemos equivocar en nuestros juicios también, pero en la medida que están pautados también por la humildad, la podemos revisar y mejorar esos juicios. Entonces, eso es toda una parte de nuestro crecimiento para poder llegar a desarrollar nuestras capacidades. Por ahora estamos viendo cómo en pocos párrafos Maigende nos ha conducido hasta las condiciones en las que estamos recibiendo ahora en nuestro estado evolutivo la religión de Cristo. Y vamos a ser conducidos a la religión del Padre cuando ya esté plenamente vigente, viva en nosotros, esta religión de Cristo haya hecho carne en nosotros y estemos viviendo la fraternidad universal. Así que bueno, podemos dejar por acá, si les parece. Sí, está bien. Bueno, muy lindo. Muchas gracias, gracias por leer, Silvia, gracias Adriana también. Y bueno, nos veremos la semana que viene, el jueves, en el servicio de curación. Gracias. Exacto, si Dios quiere. Muchas gracias.